Ucrania realiza operaciones audaces, la más reciente publicada por la Fuerza Aérea. Miren estas imágenes que muestran que por primera vez en estas circunstancias derribaron un avión enemigo usando un F-16 ucraniano. La Fuerza Aérea publicó imágenes aéreas que, según ellos, muestran el avión derribado y sus restos en llamas. Y con nosotros está Javier Titelman, quien nos dará sus explicaciones. Los hechos se remontan al 7 de junio. Un cazabombardero ruso Sukhoi 35 fue derribado tras una exitosa operación de la Fuerza Aérea en dirección a Kursk. Javier Titelman, gracias por estar aquí. ¿Puede explicar qué es lo que vemos, según usted? En la imagen, este resto sería histórico, ya que sería la primera vez que un F-16 ucraniano logra esto. Reconocemos un avión de combate Sukhoi 35. Lo identificamos especialmente porque no tiene los canards en la parte delantera, que son específicos de los Sukhoi 30 y Sukhoi 34. Aquí sin duda reconocemos el tipo de aeronave. Y lo extraordinario es que el Sukhoi 35 es el avión ruso de dominación y superioridad aérea. Es decir, es el caza definitivo que se supone debe ser capaz de detectar aviones y helicópteros enemigos. Más allá de lo que se supone que los ucranianos tienen en su poder. Obviamente, antes solo tenían aviones soviéticos. Los ucranianos recibieron F-16 con misiles integrados que mejorarían su rendimiento, pero hasta ahora se desconocía el alcance de estos misiles. Y el hecho de que un avión de combate ruso de supremacía aérea pueda ser derribado por un F-16 de una generación anterior, eso sí que fue un golpe realmente inesperado. Muy pocas personas creían que los ucranianos se atreverían a enfrentar a la Fuerza Aérea rusa. Y eso significa que van a tener que evolucionar su doctrina de uso del arma aérea, porque sus aviones realmente están en peligro hoy en día. Sí, había precaución, Michel Goya, en ambos bandos. De hecho, el cielo ucraniano invitaba a la prudencia, tanto los rusos como los ucranianos. Desde esa perspectiva es un hito. Sí, es decir, que nos manteníamos lejos del alcance de tiro. Actualmente tenemos F-16 que pueden disparar el AIM-120, cuya última versión alcanza los 120 kilómetros de distancia. En el lado ruso tienen los Mikoyan Gurevich, 31 equipados con el misil R-37. Estos derribaron un avión Rafale en Cachemira, donde la versión china del R-37 tiene incluso mayor alcance. Así que tenemos mucho cuidado. Pero se habla mucho del F-16, pero en realidad se ha olvidado que hay dos aviones que son muy importantes en el arsenal ucraniano, que son los Saab 340 suecos, que son aviones de radar, que les permiten a los ucranianos ahora pueden ver el cielo mejor, ver el cielo a cientos de kilómetros y por lo tanto eventualmente ver ese avión, ese Sukhoi 35, que es un poco el equivalente al Rafale, el equivalente ruso. De verlo a distancia. Y el Rafale sigue siendo mejor. En la versión F4 sí. Y entonces ver ese avión a distancia, detectarlo y guiar el disparo hacia ese avión, tal vez sin que siquiera se haya dado cuenta. Entonces, eso es nuevo. No es el primer Sukhoi 35 que es derribado, ya hay al menos 8 que han sido destruidos, pero es el primero que es derribado en una batalla aérea en el aire. Y a priori puede haber otros. Y lo que es notable aquí, Darius, es que el avión fue derribado en territorio ruso. Entonces, no, de hecho, como vimos el verano pasado, la guerra se exportó al océano de Kursk y ahora... No. Pero el F-16 estaba en Ucrania. Pero la distancia permitió disparar en Rusia. Eso significa que... Eso podría ser lo más importante ahora. Es que los aviones rusos deben tener cuidado al acercarse a la frontera, especialmente los aviones que llevan bombas guiadas. Los ucranianos sufren mucho por las potentes bombas guiadas rusas, un arma formidable en manos de Rusia. Pero ahora, si los aviones ya no pueden acercarse a la frontera ucraniana por miedo a ser derribados, eso puede aliviar directamente. Eso hace la guerra en ruso es mucho más difícil. Comparemos los aviones Sukhoi y F-16. La llegada de los F-16 fue muy esperada y comentada. Incluso hoy existe cierto secretismo sobre la cantidad exacta de F-16 que posee Ucrania. Usted que está al tanto de todo, ¿se sabe cuántos F-16 tienen los ucranianos? ¿Una decena o quiere decirlo? Es... Otra cosa, los Mirage. 2000, pero estaríamos alrededor de 25. Y yo le había dicho en ese entonces, cuando empezaron a llegar. Fingía que las estimaciones de los ucranianos eran mías, pero en realidad ellos me las habían dicho. Es que necesitarían unos 30 aviones F-16 Mirage 2000 para poder empezar a enfrentarse a la aviación rusa.
y más simplemente estar en la retaguardia interceptando misiles de crucero o hacer misiones simples de bombardeo manteniéndose relativamente a una distancia segura. Y entonces, eso significa que efectivamente tienen no solo la masa crítica que les permite ir un poco más lejos. Me dijeron que necesitaban entre 30 y 50. Pero el segundo elemento, como decía Michel Goya, es que tenemos un ecosistema. Contamos con aviones de radar, baterías Patriot y radares, como los radares Thales, que fueron vendidos, no gratis, a diferencia de lo que mucha gente cree. Hace menos de un mes hubo un anuncio impactante y técnico. Los enlaces de datos tácticos F-16 funcionan. ¿Qué significa eso? Eso significa que un radar, ya sea de un avión de combate o un radar en tierra, puede fijar un objetivo y designar ese objetivo. Para el avión F-16, que aunque el avión F-16 no va a encender su radar y hacerse detectar. De esta manera, va a poder lanzar sus misiles sobre un objetivo que le fue designado por un radar remoto. Por ejemplo, el avión radar SAB puede alcanzar un alcance de más de 300 kilómetros. Y es este ecosistema, este aumento progresivo de poder desde hace más de un año, lo que permite este resultado. Es increíble. Es decir, que el avión ucraniano es invisible gracias a este sistema, muy bien explicado por Javier, mientras que el ruso es visible para sus enemigos. Justamente, me gustaría hacerle la pregunta a Javier Titelman. Se nos dijo que en la famosa incursión del 1 de junio hubo 2 aviones A-50 rusos que fueron derribados. ¿Eso contribuyó, debilitó a los rusos? Porque justamente son los mismos aviones que les permitían ver muy lejos. Y el hecho de haber perdido esos 2 aviones tiene una consecuencia concreta, operativa. Eso no les va a ayudar. Antes de la guerra en 2022 a los rusos les faltaban suficientes aviones de radar. A-50 para asegurar una cobertura completa y total de su territorio y de todo el frente. Mar Negro, y del lado de Bielorrusia, Rusia, entonces ya les faltaban. Perdieron el primero en Bielorrusia. La operación del 1 de junio fue un gran éxito. Pero ya habían logrado dañar su átomo de unas 50 en Bielorrusia en 2022. Y ahí, a priori, los 2 que fueron alcanzados o destruidos durante las últimas operaciones eran aviones radar que ya estaban fuera de servicio. A algunos les faltaban los alerones, así que en realidad eran reservas de piezas de repuesto. Esto reducirá aún más el potencial y las horas de vuelo disponibles en los pocos que quedan. Sin embargo, una invasión como la que llevó a cabo Rusia, si la hubieran hecho Estados Unidos o la OTAN, sería igualmente condenable. Tendríamos aviones radares permanentemente rodeando y siguiendo todo el tiempo, 24 horas al día. Y nunca habría un F-16 ucraniano enemigo que hubiera sido capaz ni siquiera a baja altitud de colarse para poder lanzar su misil. El Ministerio de Defensa ucraniano informó en un tuit que 2 aviones de combate rusos fueron alcanzados durante la noche en otro golpe a la aviación rusa. Las fuerzas de operaciones especiales atacaron el aeródromo de Savas-Levia en la región de Nizhny Novgorod. Según los primeros informes, 2 aviones fueron alcanzados, un MiG-31 y un Sukhoi 34. Es una acumulación. Michel Goyard mencionó los bombardeos de la ONIA. Se volverá a discutir este tema con los responsables más evidentes y estas operaciones. Sí, entonces, la mayoría de los aviones rusos derribados fue por defensa aérea, accidentes o mientras estaban en tierra. Un MiG-31 es impresionante, es grande, es un caza bombardero, más bombardero que caza de hecho, y es el MiG-30. Y uno que se supone es un interceptor que hace la policía del cielo. Es el avión más peligroso para los ucranianos. Así que sí, hacen daño. Sí, ya había calculado la cantidad de aviones perdidos por ucranianos y rusos. Rusia ha perdido entre 20 y 30 cazabombarderos en Ucrania, sin contar los bombarderos estratégicos. Y son pérdidas considerables. Mientras que la aviación rusa ya no se atreve. Desde hace mucho tiempo, de hecho, ya no se atreve a ir al territorio. En el cielo ucraniano es muy peligroso para ellos. Era una ventaja considerada esencial para el ejército ruso. En 2022 se creía que los rusos lograrían la superioridad aérea, lo que les permitiría hacer mucho. Y luego, en realidad, no, resulta ser un fracaso.